Quiero hablarte hoy y unos domingos más sobre algunos aspectos de la vida cristiana y que tú y yo podamos entender en la palabra de Dios lo que Él tiene y quiere de nosotros. Porque finalmente, hermanos, vivimos una vida normal aquí, pero somos cristianos. Y tenemos que vivir en esa dimensión y actuar de esa manera. Hoy quiero darte dos consejos para tu vida cristiana. Hay dos asuntos que quiero enseñarte a la luz de la Biblia y que juntos podamos caminar en ello. Y quiero que escuches esto que encontré por ahí. Escuchad el consejo del que mucho sabe, pero sobre todo escuchad el consejo de quien mucho os ama. Son palabras de Arturo Graf, escritor y poeta italiano. Yo no sé, hermano, si usted lo ha notado, si le ha pasado, pero hay personas que en ocasiones nos buscan para pedirnos consejo y luego no les gusta lo que les dices. ¿No sé, a alguien le ha pasado? Tu hijo, tu hija, el vecino, la vecina, algún familiar, así pasa, ¿no? Tengo la impresión de que realmente están buscando que alguien les diga que está bien lo que ya decidieron en su corazón. No están realmente buscando un consejo, están buscando que alguien les diga, hombre, sí, hazlo, está bien. De hecho, hermano, hay quienes no pueden disimular su molestia cuando les dices lo que no querían escuchar. Vaya que somos gente extraña, ¿no? Quiero que abras tu Biblia porque hoy, a partir de hoy, necesitamos hacer más que nunca nuestro Proverbios 19:20. Abre ahí tu Biblia, por favor. Proverbios 19:20. Y quiero invitarte a que en voz alta lo leas conmigo, como si nos lo dijéramos unos a otros. Proverbios capítulo 19, versículo 20. Lo vamos a leer en voz alta, repito, como si nos lo dijéramos unos a otros. Amén. Dice así la escritura: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Haremos bien en escuchar lo que aquí dice. Quiero, hermano, que escuches con atención esto porque en verdad lo necesitamos todos. No puedo decir que lo necesitemos unos más que otros. Toda persona que se diga cristiana lo necesita. Voy a llevarte a que leamos algunos pasajes bíblicos con detenimiento porque quiero que vayamos captando algunas cosas acerca de lo primero que te quiero decir, y es el consejo: evita discusiones vanas. Evita discusiones vanas. Primera a Timoteo, por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 4. Primera Timoteo 1, versículo 4, que dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Ahora vamos a la carta de Tito, ahí adelantito. Tito 1:14. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y allí mismo en Tito capítulo 3 versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Fábulas y genealogías interminables, contender sobre palabras,
fábulas judaicas, mandamientos de hombres, cuestiones necias, discusiones sobre la ley. ¿Sabes, amado hermano? El consejo de Pablo es para Timoteo, es para Tito, dos hombres jóvenes al frente de congregaciones. Y sabes, amado hermano, era importante para el apóstol Pablo que ellos más que nadie entendieran esto que yo quiero decirte. Hay asuntos por los que no vale la pena discutir. Y ahí se enumeran algunos en los pasajes que leímos. Por ejemplo, cuando habla de fábulas, tiene que ver con mitos o aspectos que resultan en simple ficción. Esto relacionado con la vida cristiana. Es decir, hay cosas, ahorita voy a dar algunos ejemplos, hermano, que realmente si caen en esto, hermano, ni discuta, no tiene caso. Luego habla de cuestiones necias, se refiere a asuntos sin sentido, cosas realmente absurdas. Le voy a dar un ejemplo ya. ¿Tenía Adán ombligo? ¿Puede Dios hacer una piedra tan grande que no pueda mover? Eso es necedad, por favor. Eso es absurdo. Luego también dice discusiones sobre la ley. No es que la ley fuera mala. El consejo de Pablo es aquí: nunca discutas sobre la ley, en este caso sobre la ley de los judíos, olvidando el espíritu de la ley y apegándote rígidamente a la letra. No es así, porque la ley tiene su valor, obviamente. Y luego dice contender sobre palabras. Cuando habla de contender sobre palabras, la mejor manera de entenderlo es: no te enfrasques en batallas verbales con nadie. No tiene caso. Creo, hermanos, que con esto es suficiente para ver cómo para Pablo era muy importante que tanto Timoteo como Tito entendieran lo que ya les comenté hace unos momentos, que había discusiones en las que ni ellos ni ningún creyente debería haberse envuelto. Lo que Pablo dice, hermano, no es que no se toquen asuntos como la ley o asuntos como las genealogías o alguna cuestión de algún tipo de los que él mencionó. Lo que está diciendo es que ni especules ni fantasees. O sea, no lleves las cosas al extremo, no tiene caso. Así que, hermano, nosotros necesitamos entender esto, porque en aquel tiempo como en este, hay gente que le gusta discutir por todo. Pueden discutir del tema que, por cierto, como vamos viéndolo, de un tema sin sentido, de un tema que no tiene, la verdad, un valor como para enfrascarnos en una discusión nocturna. Hermanos, dice el apóstol Pablo, en eso por favor no. Y ahorita vamos a ver las razones por qué Pablo dice que no es lo mejor que nosotros terminemos discutiendo ese tipo de cosas. Así que, hermano, tenemos que darnos cuenta que estos asuntos de los que Pablo está hablando, dice que no discutamos, primeramente, hermano, porque no son fundamentales, no son doctrinales. Todo lo que es doctrinal sí hay que defenderlo, sí hay que, hermano, meternos en alguna discusión. Pero lo que no es doctrinal, lo que no es fundamental, lo que tiene que ver con alguna opinión o con alguna percepción, hermano, simplemente no nos peleemos por eso. Sé de una iglesia donde un día se enfrascaron en una discusión en pleno culto por los adornos florales. Pero pasa. Y uno dice, pero ¿cómo, pastor? Sí, porque somos tan extraños, lo dije hace unos momentos, que llevamos las cosas a un extremo. Y nosotros necesitamos ser más cautos. Mira, por ejemplo, en cuanto a genealogías en la actualidad, no sé si yo estaba en Saltillo cuando esto fue un boom, pero no sé si aquí en Monterrey pasó que de repente todos los cristianos estaban buscando sus raíces judías, porque decían que si tenías cierto apellido, entonces eras judío sefardita o judío marrano, que también así les dicen. Y entonces dicen, si te apellidas no sé cómo, entonces tienes raíces judías y eres heredero de todas las bendiciones judías. ¿Sabe qué, hermano? Yo no voy a discutir eso con nadie. Si usted cree que porque se apellida Luca de Tena ya es judío, o sea, adelante, sea judío, o sea, no me incomoda.
Pero hermano, en su momento eran unas discusiones por eso. O sea, no pasa nada. Si alguien dice mi apellido Martínez y eso viene de una línea de no sé quién y yo creo que yo soy judío, pues adelante, hermano. O sea, no vamos a discutir eso con usted. Pero no trate de imponer nada. Esa sería la otra parte. Si usted lo quiere creer, si usted se siente así, repito, adelante. Por ejemplo, una discusión necia que aunque no lo crea existe. ¿Veré a mi mascota en el cielo? Esa es una discusión absurda. Déjeme decirle que en un conocido canal de televisión, canal cristiano de televisión, los que dirigían ese programa creían y enseñaban que ibas a ver a tus mascotas en el cielo. Si lo quiere creer, no hay problema, hermano. O sea, yo no voy a meterme en un asunto teológico con usted. A ver, van las mascotas al cielo, tienen espíritu, ¿no? O sea, hay respuesta para todo eso. Pero déjeme decirle esto, no vale la pena discutir. Si la abuela lo quiere creer, adelante. Si el niño lo quiere creer, que lo crea. Si el pastor lo quiere creer, que lo crea. Pero no vamos a discutir. Que por cierto, ni mascotas tengo. O sea, creo que está entendiendo hacia dónde voy. Tocando asuntos más serios, hermano, y hablando por ejemplo de la salvación, está un punto que se llama predestinación. Los que creen en la predestinación dicen que tú hagas lo que hagas, no te puedes perder, básicamente es lo que dicen. Y está el otro lado, que es que no, efectivamente un creyente que se aparta de la verdad puede perderse. Es la postura básicamente de los metodistas, de los nazarenos y algunas otras denominaciones, y acá son los presbiterianos, algunos bautistas, etc. Ahora, hermano, yo personalmente no voy a meterme a discutir eso, porque al final unos como otros, lo que sí creemos es que sea como fuere, es a través nada más del sacrificio de Jesucristo. Si tú quieres creer que tú naciste, estás predestinado, adelante, hermano. Pero no me impongas tu pensamiento, ¿sí? O sea, nos vamos a respetar en ese sentido. O sea, yo veo a los presbiterianos como mis hermanos en Cristo. De hecho, en Saltillo yo llegué a predicar en una iglesia presbiteriana. Enseñé en un instituto de asambleas de Dios. O sea, hermanos, hay cosas que yo tengo que ir simplemente y ver, decir, mira, esto es lo que nos une, quedémonos con eso. Otro asunto de los serios, por ejemplo, hay quienes piensan que la iglesia pasará la gran tribulación y hay quienes piensan que la iglesia no pasará la gran tribulación. Si usted quiere se puede enfrascar en una discusión. Pero otra vez, ¿qué rescatamos, hermano? El hecho es que hay algo que se llama gran tribulación. Y si la iglesia está, Dios va a estar con la iglesia. Y si no está, gloria a Dios. ¿Cuál es el problema? Pero ¿por qué meternos en un jaloneo o en una batalla verbal con alguien? No, ustedes están mal, nosotros tenemos la verdad. Hermano, tranquilo. En cuanto a asuntos escatológicos, hay 4 opiniones distintas. En cuanto a todos los eventos escatológicos, son los mismos eventos, lo único que varía es la opinión. De hecho, hermano, una vez alguien me dijo esto: pastor, la cena del Señor no debería de ser nada más en la noche. Yo le dije, ¿cómo por qué? Pues es que cena. O sea, hermano, si uno le busca, obviamente no discutí con el hermano, le dije que pues era por cuestión de funcionalidad, practicidad, ese tipo de cosas. De hecho, yo no sé si tú sabes que hay quienes piensan que si tú celebras el 16 de septiembre estás participando de una fiesta pagana. Y algo similar sucede con la Navidad y con los cumpleaños y con los regalos. Hay quienes piensan que todas esas cosas no deberían de practicarlas los cristianos, o los cristianos no deberían de estar involucrados. ¿Sabes qué, hermano? Yo he resuelto eso para mí, tengo una postura al respecto. Pero ¿sabes qué, hermano? También he entendido que yo no voy a discutir con alguien eso. Uy, ni qué hablar del árbol de Navidad. Santa Claus. Una vez estaba viendo un tema, bueno, lo vi anunciado. ¿Quién es más fuerte, Santa Claus o Jesús? Dije, por favor.
Dije yo, qué ridículo. O sea, mire hasta dónde somos capaces de llevar las cosas. O sea, me pareció totalmente tonto y absurdo. Dice, ¿a quién se le ocurrió eso? ¿Ahora entiendes el consejo de Pablo? No, la verdad es que somos tremendos. También, hermanos, hay quienes piensan que las mujeres no deberían de usar pantalones, no deberían pintarse, no deberían cortarse el pelo. Respetamos a quienes piensen así, pero otra vez no puedes imponer, ni lo puedes hacer doctrinal, porque en el espíritu de la Biblia la intención no es que eso sea doctrinal. Sí tiene una intención en la Biblia ciertas indicaciones. Por ejemplo, dice que tu vestido no sea ostentoso, tu peinado tampoco, y que no portes oro. Hermano, tenemos que entender de qué se trata cuando está hablando ahí. O sea, ¿qué era lo que pasaba en la cultura de aquel tiempo, en el momento cultural de aquel tiempo, que Pablo se ve forzado a decirles, miren esto? Pero hacemos desgraciadamente esas cosas doctrinales y no funciona así, hermano. O sea, no son fundamentales para mi cristianismo. Podemos intercambiar opiniones, pero no discutir, no contender, no verte yo como el hermano está mal. La hermana hay que reprenderla porque no quiere entender. Y no se trata de llegar a ese extremo, hermanos, sino se trata de otro asunto que más adelante mencionaré y que Pablo mismo lo refiere. Tengo un compañero pastor y él me dice que cuando él empezó a ser pastor, él se fue a Sonora y en la iglesia donde él estaba en Sonora era pecado ir al cine. Y él y yo siempre fuimos muy cinéfilos. Y yo le decía, ¿y qué hiciste? Dice, pues nunca fui. Nunca fui. Y le dije yo, ¿por qué? Dice, porque yo no quería hacer mal testimonio para los demás. Y eso es correcto. Entonces, hermano, hay quienes piensan eso. De hecho, hay quienes incluso creen que no debes ponerte una camiseta de tu equipo favorito y que traiga una marca de alguna bebida embriagante. Dice, no, ¿por qué andas promoviendo? De hecho, una vez alguien me dijo, no, pastor, es que no deben usar Hello Kitty, que no deben usar las de Batman, esa sí me dolió, y que no deben usar no sé cuál otra. Y dije, entonces, ¿qué nos vamos a poner? No, pastor, es que todas esas personas estuvieron enredados en pecados. Dije, no, si no me digas que las marcas mexicanas son muy santas o algo así, ¿no? Estoy mencionando estos ejemplos porque hay quienes están enfrascados en esas cosas. De hecho, yo recuerdo que en algún tiempo hasta se hizo promoción de que no compraras pasta de dientes, voy a decir una marca Colgate y no sé qué otra marca, porque los que estaban metidos en eso, no sé qué cosa respaldaban. Hermano, si uno se va a meter en esos detalles, hermano, vamos a tener que confeccionar nuestra propia ropa y hacer nuestro propio champú y hacer nuestras cosas que portemos porque hay algo malo detrás de ello. Claro, hermano, lo hizo gente que no conoce a Dios. ¿Qué querías? Me decía una vez también una persona, decía, pastor, yo no voy al cine, ni me subo al camión, porque vaya usted a saber quién se sentó donde me voy a sentar yo. Qué tremendo, ¿no? Dije, bueno, hermano, pues su decisión. O sea, tampoco empecé, oiga, hermano, qué exagerado, qué bárbaro, qué bruto, ¿por qué piensa de esa manera? ¿Es usted un insensible? ¿Dónde está la tolerancia? No, hermano, ¿para qué voy a dar todo eso? Es su manera de pensar. Y tengo que respetarla. No me gusta, no estoy de acuerdo, me parece exagerada, pero a lo mejor él piensa lo mismo de mí. ¿Correcto? Entonces, hermanos, enfrascarnos en este tipo de discusiones y otras, porque temas hay muchos. El apóstol Pablo dice, no te enredes, o como se dice en este tiempo, no te enganches en alguna de esas cosas. ¿Por qué? Lo leímos en 1 Timoteo 1:4, dice, para nada aprovecha. Y luego en 2 Timoteo 2:14 dice, porque acarrean disputas. Y en Tito 3:9 dice, porque son vanas y sin provecho. Yo tengo que atender a ese consejo por esas razones, hermanos.
Porque meterme a discutir eso para nada me aprovecha. Si tú crees que no está bien venir a la iglesia con una corbata que traiga aquí a un monito de Disney, bueno, hermano, está bien si lo quieres creer, yo no tengo ningún problema. O si alguien trae una corbata que traiga ahí un dibujo extraño, así como abstracto, dices, oye, esa corbata, qué irreverente. No, hermano. Mira, te cuento otra cosa que un día me pasó. De hecho, yo espero que un día me regalen una de los tigres, pero no, nadie se reporta, a ver si un día. Pero mire, en una iglesia que pastoreé, en la parte del frente había una mesa y siempre se ponía una Biblia. Y una vez que iba a haber una boda, se puso enfrente de la Biblia, se puso un adorno para no mover lo que estaba ahí. Y entonces cuando yo llegué a la boda, yo iba muy feliz a la boda. No era la mía, obviamente, pero también fui feliz. Y una hermana estaba enojadísima y nomás me vio y me dijo, qué irreverencia. Y yo volteé y dije, órale, pues si voy llegando, o sea, me vi cómo andaba vestido y ¿cómo son capaces de hacer eso? Hasta que me acerqué y dije, hermana, ¿qué pasó? ¿A quién se le ocurrió poner las flores delante de la palabra de Dios? Dije, no, hermana, pero ahorita se las muevo, no se preocupe. Y las tuve que mover. Las tuve que mover. Somos tan extraños. Ojalá y discutiéramos, hermano, cómo predicar mejor el evangelio, que esas fueran nuestras pláticas. Yo le decía a mi esposa que yo estaba recordando cuando los jóvenes de la iglesia, que yo era chavo, se ponían de acuerdo para ir a predicar a la calle. Y yo le decía a mi esposa, hasta practicaban. Y uno le decía al otro, me acuerdo mucho de eso, porque uno le decía al otro, mira, tú vas a ser el inconverso y yo voy a ir caminando y como que te veo. Entonces se paraba uno allá y ahí va. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me permites hablarte de Jesucristo? Y así practicaban. No, pero ahora la gente está enfrascada, como dijo Marcos Vidal. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud, y el mundo muere sin ver la luz. ¿Te das cuenta, hermano? Romanos capítulo 14. Ahí Pablo nos va a dar un consejo maravilloso para este tipo de asuntos. Romanos capítulo 14 a partir del versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está de pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias, y el que no come para el Señor no come y da gracias, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Quiero que vayas un poquito más adelante al versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Qué está hablando Pablo? Había discusiones fuertes sobre el día, había judíos de por medio, y sobre la comida también había una discusión. ¿Por qué? Porque las iglesias en el Nuevo Testamento mayormente eran gentiles, aunque también había judíos, y permanecían algunas prácticas de ellos. Entonces lo que el apóstol Pablo hace en este pasaje es primero decirnos, no discutas con aquellos que son débiles en la fe, es decir, con aquellos que aún les falta madurar en Cristo. Dice, no te acerques a ellos ni te enredes en discusiones con ellos, les falta madurar.
Y entonces dice el apóstol Pablo, porque ¿sabes qué? Hay quienes piensan que se puede comer de todo y hay quienes piensan que solamente debes de comer legumbres. Y entonces el apóstol dice, mira, estas dos opiniones van a estar ahí. Unos piensan que sí se puede, otros piensan que no se puede. Pero como no es fundamental, ni es doctrinal, dice el apóstol Pablo, ni se menosprecien, ni se juzguen. Entonces, hermano, esto que está haciendo el apóstol Pablo es un llamado al respeto y a la tolerancia, así como el evitar condenarnos unos a otros por pensar diferente respecto a asuntos que no son fundamentales para nuestra vida cristiana. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer: tolerarnos un poco y respetarnos. Así, hermanos, no puedo ir más lejos de eso. Por eso, hermano, lo que leímos en el versículo 10 dice, ¿tú por qué juzgas o por qué menosprecias? No, hermano, no, ese es el punto. Ni nos juzguemos ni nos menospreciemos. Necesitamos empezar a tolerarnos, a respetarnos y a darnos cuenta, hermano, que eso no es fundamental para mi vida cristiana, ¿verdad? Y tampoco levantar un escándalo porque lo vemos mal. Mira, hermano, la primera vez aquí en Chapul que se metieron guitarras a un culto, fue un escándalo tremendo. Porque decía alguien, las guitarras son para las cantinas. Eso decía. Y se hizo un escándalo. A mi padre le fue como en feria porque le tocó a él el problema, que cómo era posible que lo hubiera permitido y que eso no era un instrumento que agradara al Señor. ¿Sabes? Había la idea como que el órgano era santo, es como una vaca sagrada, haz de cuenta, o sea, no lo toquen. O sea, lo que acompañaras con el órgano, eso sí estaba correcto. Y sin embargo, desde esa ocasión, las guitarras han permanecido en esta iglesia. Y es que, hermano, no hay un instrumento más santo que otro. Eso también uno tiene que sacarse la idea. Si no, es que, pues mira, porque ya, bueno, la guitarra acústica, bueno, uno dice, bueno, esa está bien, pero la eléctrica, no, esa es de rock. No es de rock, es eléctrica. No, y luego cuando las baterías empezaron a inundar las iglesias, metodistas sobre todo, no, hermano, olvides. Una vez alguien hasta me dijo, no, esos tambores son del demonio porque en una tribu de África utilizan los tambores para invocar demonios. Y dije, santo Dios, o sea, no puede ser. En serio, hermanos, o sea, ¿hasta dónde queremos llegar? Entonces, y esto, hermanos, es vida cristiana práctica. A lo mejor ahorita a nosotros nos parece así, ¿y a quién se le ocurriría? Pues hay gente que lo ve así. Así que, hermano, en cuanto a esas cosas, respeto, tolerancia, no nos menospreciemos, no nos juzguemos, hermano, tengamos esa apertura para decir, bueno, si la hermana o el hermano quiere pensar así, permitámoslo, no pasa nada, mantengámoslo allí, pero no vayamos más lejos. Mi segundo consejo, aunque va muy relacionado con lo que te acabo de decir, quiero enfocarlo desde otra perspectiva, porque te voy a marcar o te voy a llevar a reflexionar en una premisa básica que como creyentes debemos tener al vivir nuestra vida cristiana. 1 Corintios capítulo 8. El consejo es: evita ser mal testimonio para otros. 1 Corintios 8. Voy a leer los versículos del 1 al 4. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Déjame explicarte qué pasa. Los creyentes de Corinto le mandaron una carta a Pablo, eso es lo que dicen los estudiosos, donde le preguntaban sobre varios asuntos. Y uno de esos asuntos tenía que ver sobre la comida sacrificada a los ídolos. Ahora, ¿qué particularidad tenía esto? Bueno, la comida sacrificada a los ídolos, la carne sobre todo, era de la mejor calidad. Era la que en realidad uno tendría que buscar. Es como ir aquí, no sé, más o menos a San Juan o algo así.
a la carnicería, no a la iglesia, ¿no? Entonces, decían ellos, mira, nosotros tenemos conocimiento, y con eso lo que estaban queriendo decir algunos creyentes de Corinto es, tenemos madurez. Nuestra madurez cristiana nos hace saber que a final de cuentas los ídolos no son nada, y nada más hay un solo Dios. Así que a mí un ídolo me hace lo que el aire a Juárez, que no sé qué significa eso, pero debe ser algo muy tremendo, ¿verdad? Entonces resulta que ellos decían, podemos comer, porque el ídolo no significa nada para mí y nomás hay un solo Dios. Entonces el apóstol Pablo les dice, ¿saben que tienen razón en eso? En eso tienen razón. Los ídolos no son nada, tenemos un único Dios verdadero, creador de todas las cosas, ¿verdad? Lo dice en el versículo 5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Dice el apóstol Pablo, eso es cierto. Pero mira lo que dice el versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento. Ese pero es importante. ¿Sabes qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Pero no todos tienen la madurez que tú tienes. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, tú como maduro en la fe tienes una convicción firme acerca de quién es Dios. Pero hay quienes no han alcanzado el nivel de madurez que tú tienes y todavía luchan con algunas cosas. Por ejemplo, mi papá me platicaba que mi abuela, que ya falleció, ella llegó a recibir a Cristo en su corazón, pero mi papá me platicaba que para ella resultó una lucha tremenda poder dejar sus estatuillas de la Virgen de Guadalupe. Batalló muchísimo, no podía y no podía y no podía. Finalmente Dios la ayudó en ello. Pero ¿estás entendiendo? Para mí no resultó ningún problema. Yo no tengo un trasfondo de haber sido creyente de una religión idolátrica o algo así. Yo no tengo ese problema, pero hay quienes sí. Y lo que está diciendo Pablo es, qué bueno que tú tienes una gran convicción, pero no todos la tienen igual que tú. Por lo tanto, hermanos, lo que Pablo pasa a decirles es de suma importancia, porque les dice, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Lo que dice el apóstol es, o sea, para ti no hay problema, pero para el otro sí. Y no se trata de ver si para ti no hay problema, tienes que pensar en el otro, es lo que Pablo les va a enseñar. Lo que Pablo les dice es, tienes libertad para hacerlo, tienes libertad para comer de esa carne que se sacrifica a los ídolos, ya que tu madurez te lo permite, pero tienes que pensar que tu libertad no puede ser tropiezo para nadie. Versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Versículo 10. Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Tú estás ahí sentado y te vas a comer los tamales de la Candelaria. Si alguien que es inmaduro en la fe te ve allí en ese lugar de reunión comiendo de esos tamales, para ti no significa nada el ídolo. Pero hay alguien que no tiene esa madurez y todavía lucha con el asunto ídolos y te ve a ti comiendo, entonces él también va a comer, pero su conciencia lo va a acusar. Es decir, va a comer con cargo de conciencia. Y eso lo va a llevar o lo podría llevar a que él pecara. Entonces dice el apóstol Pablo, no todos tienen tu madurez. Es decir, lejos de tú ser bendición para él, lo vas a mover y va a decir, bueno, si está el hermano ahí comiéndose eso, pues ¿por qué yo no? Pero para él va a representar una dificultad, porque él va a seguir viendo, no, pero es adoración para este.
Bueno, pues me la voy a comer. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Está haciendo tropiezo para él. Versículo 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Es decir, alguien que me vea haciendo a mí algo que para mí no es problema y que no lo considero pecado, una persona inmadura, puedo moverlo a que haga lo mismo y a que se enrede en algún pecado porque me vio a mí haciéndolo. Y entonces yo tengo que entender que yo como cristiano, con mi conducta y mis hechos, apruebo cosas. Y eso, hermano, tiene que hacerme pensar que entonces yo debo tomar más cuidado en cuanto a lo que hago y lo que digo. Y aquí está lo que dice el apóstol Pablo, versículo 13, lo que él establece como principio. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué dice, hermano? No comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. En pocas palabras, aunque tengo la libertad para hacer ciertas cosas, también debo buscar no ser tropiezo para los demás. Mira lo que dice allí mismo 1 Corintios 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Sabes qué era lo que decían los creyentes de Corinto, para que entiendas bien esto? Los creyentes de Corinto argumentaban esto con Pablo y con los demás. Es que en nuestra libertad cristiana podemos hacer lo que queramos. Tenemos libertad para hacerlo. Y les dice Pablo, perfecto, pero no todo conviene. Dice, sí, todo te es lícito, pero no puedes dejarte controlar por nada, porque aquello que te controla se vuelve tu señor y te vuelves esclavo de eso. Es un llamado, hermanos, entonces a pensar y a darme cuenta que tengo que vivir con sabiduría. En mi libertad cristiana definitivamente hay cosas que puedo hacer, pero dado que soy creyente, algunas de ellas no es conveniente hacerlas, no es provechoso hacerlas, no es lo mejor participar de ellas. ¿Por qué? Porque puedo ser tropiezo para alguien. Déjame darte un ejemplo bien común. Por ejemplo, hay quienes piensan que no hay ningún problema con que bailes en una fiesta, que también ese es un asunto en que no debes engancharte en discusión. ¿Que puedes bailar? Sí. Digo, si sabes, porque si no sabes te vas a ver muy mal. Y a veces eso es lo que más me preocupa, ¿no? Cuando veo cristianos que están bailando. Bailan re feo y no les da vergüenza. Pero bueno, el punto es que, por cierto, yo no autorizo ni desautorizo esas cosas. Y ahorita le voy a decir por qué. Aquí, hermano, el asunto es esto. Sería bueno que pensaras que si eres cristiano, que si tienes un ministerio en la iglesia, que si, dado quién eres delante de Dios, es conveniente que alguien te vea haciendo eso. ¿Y qué pasaría si alguien que apenas está empezando a ser cristiano te ve haciendo eso y tú te conviertes en tropiezo para él? Lo que Pablo dice es, piensa en eso. Lo puedes hacer, sí, pero piensa en eso. Es que, ¿por qué? No. Es que eres parte de un cuerpo e importa lo que hacemos para con los demás. Sí importa. Así que, hermano, al final la decisión es tuya. Si lo haces o no es tu decisión. Nadie puede juzgarte y la responsabilidad solamente será tuya. Entonces, hermano, por eso yo creo que no se trata del plan de decirle, hermanos, aquí está prohibido esto. No. Eso entra en tu conciencia como cristiano. Tú eres responsable si lo haces o no. Yo no te voy a decir está mal o está bien, no. Responsabilidad tuya. Si alguien que es débil en la fe te ve y tropieza, es responsabilidad tuya, no mía. ¿Sí está comprendiendo, verdad? Esto, hermano, también tiene que ver incluso, por ejemplo, con cierta ropa que vestimos. Es responsabilidad tuya cómo te vistes, no es mía. Pero, por ejemplo, cuando tienes un ministerio aquí en la iglesia, sí establecemos un reglamento para los que están acá arriba, mujeres y hombres. Sí, aunque los hombres estén feos, tienen que traer corbata, o sea, eso no los disculpa. Pero entonces, te vas a poner una minifalda, pues es responsabilidad tuya y de tus papás, no es mía. Lo que pase a raíz de lo que te lo pongas es responsabilidad tuya, no mía.
Decía alguien, pues es que yo no tengo la culpa de que los hombres me volteen a ver. No, mamacita, si eres responsable. Sí, claro que sí. ¿Pero por qué? Porque soy responsable de cómo me he visto. Porque eres cristiana. O sea, te lo puedes poner, pero por favor, no me digas que no eres responsable. Sí lo eres. Pues es que allá ellos, no, eres responsable. Porque no puedo ser tropiezo para nadie. ¿Estás comprendiendo eso? También los hombres. Yo tengo que ver cómo me visto y tengo que ser responsable de la ropa que porto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también no puedo ser tropiezo para nadie. Eso es lo que usted y yo tendríamos que pensar, y eso es lo que tendría que ayudarnos a definir las cosas. Y esto tiene que ver también, hermano, con los tatuajes, y tiene que ver con los piercings. Porque la gente piensa, fíjate la pregunta que hacen algunas personas, dicen, ¿es correcto que un cristiano traiga un piercing o traiga un tatuaje? Ese es asunto tuyo, tú lo vas a decidir, y las consecuencias que eso traiga, tú serás el único responsable. Pero si vas a servir en esta iglesia, hay reglas. Porque mira, una cosa es que alguien venga del mundo y llegue aquí tatuado, pero un cristiano que quiera tatuarse porque nunca se ha tatuado y porque se siente como que sería un plus a su vida, déjame decirte, como acabo de ver en una persona cristiana, un tatuaje de lo más ridículo, un ajo en el brazo. O sea, ¿te das cuenta cómo no pensamos? Eso es lo que quiero que pensemos, hermano, y que nos demos cuenta que no es conveniente. Es más, hermano, estas cosas no las necesitas como cristiano ni como persona para vivir una vida plena, una vida profunda con Dios. No te hacen falta. Hermano, lo que usted tiene que pensar es que no puedo ser tropiezo para nadie. ¿Y qué es lo más conveniente dado que soy cristiano? Imagínense que yo llego un domingo a predicar con una camisa recortada y con un logo aquí que diga no hay nadie como yo, y entonces me paro a predicar, y usted, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo me vería? Aparte de que algunos de ustedes me mandarían al infierno, o sea, ¿qué más pensarían? Oye, el pastor, ¿qué le pasa? ¿Está drogado? ¿O qué le sucedió? Yo sé que parece exagerado el ejemplo, hermano, pero dado que soy el pastor, dado lo que te enseño, que es la palabra de Dios, venir así no es correcto ni es conveniente. Puedo ser tropiezo para ti. Eso es lo que yo quiero que veas, eso es lo que yo quiero que pienses. ¿Qué es lo conveniente? ¿Qué es lo correcto dado quien soy? Soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios. Es que yo no creo que esto está bien, adelante. Tú eres cristiana, si tú eres cristiano, piensa, ¿es conveniente? Es que te lo prohíben ahí en tu iglesia. No, no te lo prohibimos. Hay un valor más alto, y es que no puedo ser tropiezo para nadie. Es lo que te digo, o sea, por eso no imponemos en cuanto a estas cosas una línea a seguir. Lo que enseñamos es un principio bíblico. Eso es lo que estamos enseñándote, para que tú decidas y para que en base a eso tú seas responsable. Pero también, hermanos, lo que vimos en Romanos 14, a que si alguien está así o viste así o trae algo así, hermanos, no juzguemos, no menospreciemos. Mire, le voy a poner un ejemplo. Ustedes que están casados, bueno, yo también, los que estamos casados, los que estamos casados, dice bien, los que estamos casados, ¿podemos tener amigas? Como decían unos niños de un kinder, de que pueden, pueden, pero de que deben, no deben. No, es que sí podemos, pero no es conveniente. ¿Por qué? Porque estamos casados. ¿Comprendes? Así que, hermano, tengo que asegurarme, como dice Pablo, que mi libertad no se convierta en tropiezo para otros. Es un llamado a ser sabios y a darme cuenta, fíjate, escucha esto, que muchas de estas cosas ni siquiera me es necesario hacerlas ni vestirlas. No necesitamos de esas cosas para una vida plena como personas ni como creyentes. Y eso es una bendición. Ahora, hermano, no olvides que todo esto tiene consecuencias. Las consecuencias son inevitables.
Por eso es necesario pensarlo, porque también las consecuencias son irreversibles. Y por último, hay un asunto más que debemos considerar en todo esto, y voy a mostrarte 3 pasajes. Empezamos en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, que dice de la siguiente manera: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Romanos 14, versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Algún día daremos cuentas. Hay gente que se nos acerca a mí y a mi esposa y nos dicen: ¿y ustedes qué piensan de esto? ¿Se puede o no se puede? No estamos para aprobar o desaprobar en ese contexto, no, hermano. Usted decida. En base a la Biblia usted decida. Ahora, hermano, quiero ser claro, yo no te estoy prohibiendo nada con mi predicación. Puedes hacer lo que tú quieras. Yo lo único que te estoy diciendo es: piensa, sé sabio, ten sabiduría para hacer lo que vas a hacer. Y que en ocasiones, hermano, por un buen testimonio, va a ser necesario evitar hacer algunas cosas. Porque aunque no son malas en sí mismas, simplemente no es lo más conveniente, dado que soy cristiano. No es lo más conveniente, ¿verdad? Pero al final, nadie te veremos con juicio, nadie te condenaremos. Eso no nos lo permite la Escritura. Ni pensaremos que eres un irreverente o una irreverente. No. La Biblia nos dice: no tienes que pensar nada. Es responsabilidad de cada quien. No tiene uno que opinar nada, ni tiene uno que entrar a la iglesia y decir: hijo, este pecador, mira cómo viene. No, tengo que ser tolerante, respetuoso. Si yo tengo madurez para hacer ciertas cosas, para vestir de determinada manera y todo eso, y pienso que no hay ningún problema con Dios, está bien, adelante. Pero habrá quien piense lo contrario. ¿Y qué dice Pablo? Respeto mutuo, tolerancia mutua, no nos juzgamos, no nos condenamos, no nos menospreciamos, porque al final esas cosas no son fundamentales en la vida cristiana. Pero, hermanos, no seamos tropiezo para nadie. Asegúrese de no ser tropiezo para nadie. Yo espero que haya aprendido algo importante esta mañana. Quiere ponerse de pie, vamos a orar. Gracias por tu palabra, Señor, por lo que hemos podido aprender en esta mañana. Te rogamos que tú sigas guiando nuestra vida y que nos sigas enseñando lo que tú esperas de nosotros, y que esto que hemos escuchado hoy, Señor, dirija nuestros pasos y nos enseñe a vivir una vida cristiana plena y agradable delante de ti. Gracias, Señor. Que la paz tuya, que la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu sean con cada uno de nosotros, hoy y siempre. Amén.